Estamos continuando, hermanos, con los estudios, prédicas acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a continuar con esta serie de estudios, y es la obra redentora de Cristo, parte 5. Entonces, antes de entrar de lleno a este estudio prédica, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Para aquellos hermanos que han estado atentos o han estado viendo las prédicas y los estudios que hemos estado trayendo, ya tenemos 4 audios referente a este tema. Así que les pido a ustedes, mis hermanos, de que puedan ver por medio de YouTube y escuchar las prédicas para que así usted pueda entender lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, parte 5. Como hemos venido estudiando ya que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como puede ser el concepto de muchos hermanos que solamente se refieren de que es la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y para el perdón de nuestros pecados. Y hemos limitado a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a esto. Pero en realidad, cuando nosotros empezamos a examinar la palabra y empezamos a estudiarla, y especialmente este tema que es tan importante, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es central, que es la enseñanza central de la palabra de Dios. Y yo quisiera hacer énfasis en esto, mis hermanos que ustedes me están escuchando, de que prestemos atención a este estudio, a esta serie de estudios, y insto y los animo, mis hermanos, de que estudien ustedes mismos por su propia cuenta acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, porque esta es la enseñanza central de la palabra. Podemos tener correcto o incorrecto muchas otras áreas o doctrinas de la palabra de Dios, pero si no conocemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir una vida en derrota. No vamos a ser realmente efectivos en nuestra evangelización, no vamos a ser efectivos en nuestro diario vivir. Entonces, parte pues del estudio general que estamos trayendo de la obra redentora es esta, que habla acerca de la crucifixión. Y como ya lo he mencionado anteriormente, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo consta desde, como yo lo he estudiado, y este es mi estudio que yo he hecho de la palabra de Dios, consta de 9 áreas, la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y la primera es sus padecimientos, luego su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo o el día de Pentecostés, el año 70, el cual es la destrucción de Jerusalén y de la era mosaica. Y 9, el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo, que es el ministerio de intercesión, y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, son estos 9 elementos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente una, es 9. Es muy posible de que haya más, pero hasta donde yo he podido estudiar la palabra, esto es lo que yo he visto, y tiene mucha significancia para nuestras vidas. Y es importante por ello de que lo estudiemos y prestemos atención. Ya hemos estudiado hasta el día de hoy acerca de sus padecimientos y nos hemos detenido en su crucifixión. Pero en su crucifixión hay varios elementos que también es importante para nosotros estudiarlo. Entonces voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el significado de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Es un símbolo de humillación. Ahora, es importante de que veamos esto, de que
podemos ver la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo desde un punto de vista natural, desde un punto de vista terrenal o humano. Y esto es el concepto, pues, de que puede tener cualquier persona que no tiene el conocimiento de la palabra o un no cristiano. Entonces, las personas lo van a ver de esta forma, lo van a ver como un símbolo de humillación. Humillación, porque esto es lo que se ve y la palabra nos habla acerca de esto. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 2, empezando el versículo 2, dice esto: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, el profeta Isaías ya está profetizando 700 años antes que venga nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que iba a ocurrir con nuestro Señor. Y eso lo ve desde un punto de vista de humillación, desde un punto de vista natural. Eso es lo que ve el profeta Isaías y eso es lo que puede ver tal vez una persona que no conoce a Cristo. También Filipenses lo dice de esta forma, en este caso Pablo, en el capítulo 2, versículo 6 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos el símbolo de la crucifixión en este momento, de que es un símbolo de humillación. Y esto es como la palabra en realidad lo dice, porque habla acerca de la humildad de Dios, habla de ese amor que Él tiene por su humildad, por su creación, por cada uno de nosotros, de que Él se tuvo que humillar y hacerse como hombre. Pero esta humillación tiene un significado muy importante y vamos a seguir leyendo también cuál es el otro elemento acerca de la cruz o de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es una maldición. En Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí Pablo en Gálatas 3, en el versículo 13, nos habla acerca de esta maldición, el cual dice: quien nos redimió de la maldición de la ley. Esto hablando acerca del pueblo de Israel, porque tenemos que entender esto, mis hermanos, de que la ley mosaica no fue una ley universal. No fue un pacto que Dios hizo con el mundo, fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. No fue el pacto con los demás imperios y civilizaciones que había en aquel tiempo, fue exclusivamente con el pueblo de Israel. Ellos estaban bajo ese pacto. Entonces Pablo dice de que por medio de Jesucristo en su crucifixión fueron redimidos de la maldición de la ley. Pero para nosotros los gentiles, para los gentiles de aquel tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión también fue una destrucción de una ley. Existe otra ley, esta ley que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que está hablando Pablo en este pasaje, en este versículo, no es la ley mosaica, sino la ley que entró en el hombre con Adán. Porque con él entró el pecado y por el pecado la muerte.
Entonces esta ley de pecado y de muerte es la que todos los que venimos a Cristo, los que no están bajo la ley mosaica, podemos venir a Cristo y ser redimidos y ser librados de este poder de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es este espíritu de vida? Es su obra redentora. Es todo lo que Él ha hecho, sus padecimientos, su crucifixión, su muerte, su sepultura. Todo esto es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado a todos de la ley del poder y de la muerte. También nos habla acerca de este símbolo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo como una maldición en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Hablando Moisés, en el versículo 14, hablando de Moisés, nuestro Señor Jesucristo, en la serpiente en desierto, en el tiempo de Israel, cuando estaba en el desierto. Y dice, cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nuestro Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, toma esta posición, toma este símbolo de la serpiente, como esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. No vamos a ir muy a profundo, simplemente estoy haciendo una recapitulación de lo que hemos estudiado. También en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, Pablo dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, nuestro Señor Jesucristo no cometió ningún pecado, pero por nosotros Él fue hecho pecado, para que por su justicia nosotros seamos justos. Entonces nos damos cuenta que esto también de la crucifixión es una maldición. También la crucifixión es una contradicción o una injusticia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 3, el autor de Hebreos dice esto: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando de esta contradicción, de esta injusticia que cometieron contra nuestro Señor Jesucristo. Él, sin haber cometido ningún delito de muerte, fue pues considerado como una contradicción, dice, de pecadores contra sí mismo. Lo trataron a él como un pecador y lo llevaron a la muerte, y él sufrió la muerte y la muerte de la cruz. Entonces vemos este aspecto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. También nos habla acerca de su muerte. Nos habla de una crucifixión de muerte. Nos habla en Filipenses, en el capítulo 2, que ya lo hemos leído, y él se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Y en el libro de Romanos, también en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla ampliamente acerca de que el significado de la crucifixión, qué es lo que ocurrió en la crucifixión, y él tuvo que morir en la cruz llevándose los pecados de todo el mundo por todas las edades. Entonces vemos esta perspectiva, es una perspectiva que muchas personas lo ven de derrota. Es una perspectiva de humillación, de contradicción, de maldición. Esto es como lo ven, y como hemos visto, los profetas hablan acerca, porque aparentemente viene a ser esto, y esto es como el mundo lo ve. Pero en realidad, para Dios, la cruz es un símbolo de sanidad, es un símbolo de victoria, es un símbolo de triunfo. Entonces podemos leer algunos versículos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, el apóstol
Mateo dice esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Refiriéndose pues al profeta Isaías, escribiendo 700 años antes que venga nuestro Señor Jesucristo, hablando de la profecía del profeta Isaías. De igual, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, también nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, cuando vemos al Señor en la cruz, cuando vemos sus padecimientos, porque la crucifixión es parte de sus padecimientos, Él padeció en la cruz. Entonces, vemos en la cruz no como un lugar o una posición o un símbolo de derrota, pero vemos un símbolo de sanidad. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pedro. Lo voy a leer nuevamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces vemos perdón de pecados, vemos sanidad y también vemos victoria. Perdón de pecados podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 2, empezando el versículo 1 en adelante, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, como es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, podemos tener perdón de pecados. Colosenses en el capítulo 1 nos dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que ocurre en la cruz del Calvario? Nuestro Señor Jesucristo vertió su sangre, y su sangre es el que nos da poder, porque solamente hay perdón de pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice de que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 13, la palabra nos habla, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Dónde nos perdonó todos los pecados? En el madero, donde Él vertió su sangre. O sea, vemos el símbolo, el significado de su crucifixión. Es un significado de perdón, de triunfo, de victoria. Y lo mismo Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vemos, mis hermanos, cuando llegamos al entendimiento de la palabra de Dios, no vemos en realidad derrota, no vemos maldición. Aparentemente, bueno, en realidad eso es lo que representa. Eso es lo que representa y eso es lo que vemos en la cruz desde el punto de vista natural. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de Dios, de lo celestial, de lo divino, vemos triunfo, vemos victoria, vemos perdón. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. ¿En dónde fue el triunfo? En la cruz. En la cruz fue donde derrotó a todo principado y todas potestades. Y dice, y los exhibió públicamente. Públicamente triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces vemos realmente, cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta el significado de la cruz. Porque sin la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no podemos tener victoria nosotros mismos sobre el pecado. Porque la crucifixión es central, la cruz es central en la enseñanza de la palabra de Dios. Y en realidad la cruz juntamente es parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero no termina ahí el significado y las consecuencias de lo que nuestro Señor Jesucristo, de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Hay otros aspectos muy importantes que también es importante de estudiarlo, y eso lo vamos a estudiar en esta oportunidad, el cual es el fin de la maldición de la ley. Y el fin de la ley del pecado y de la muerte. También vamos a estudiar más adelante acerca de la crucifixión, que también es la crucifixión del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza corrupta. Y lo que vamos a estudiar ahora en el tiempo que nos queda, mis hermanos, vamos a estudiar una que a través en la cruz del Calvario, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre que Él vertió, por esa preciosa sangre que es poderosa, que no solamente es para perdonarnos de nuestros pecados, pero también para limpiarnos de una conciencia de pecado. Entonces vamos a estudiar en esta oportunidad acerca que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos de una conciencia de pecado. Y vamos a ver qué es lo que realmente significa tener una conciencia de pecado. Entonces, en el tiempo que nos queda, hasta aquí pues queda lo que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, en esta oportunidad veamos una conciencia libre de pecado. Eso es lo que podemos tener ahora en Cristo Jesús. Entonces, si vamos al a la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, vamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 10. Dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Escuchen esto, mis hermanos. Aquí el autor de este libro dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley es una sombra de las cosas buenas, porque dice bienes, no dice malas, sino dice bienes venideras, de las buenas nuevas que van a venir más adelante. O sea, la ley es una sombra, pero si la ley es una sombra, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que envuelve la ley, porque la ley era central a la vida del pueblo de Israel, porque ellos tenían que vivir bajo esa ley, ese pacto, esa ley mosaica. Entonces, si la ley es un tipo o una sombra de los bienes que han de venir más después, entonces podemos decir de que todo lo que gira alrededor de esa ley, y esto es el sacerdocio, los sacrificios, el templo, las fiestas, y todo lo que concierne al mundo de Israel, es un tipo. ¿Es un tipo de qué? Un tipo de las cosas venideras, de las buenas cosas, de las buenas nuevas que van a venir más adelante. En realidad, como ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero es un tipo,
Pero lo que va a venir más adelante son cosas buenas. Entonces, esto de la ley, dice el autor acá, de que es la sombra de los bienes venideros. Luego dice, no la imagen misma de las cosas. O sea, lo que está representando la ley, lo que está representando el tabernáculo, lo que representa el templo, lo que representa el sacerdocio, dice, no son realmente la imagen misma de las cosas, sino es una sombra. Luego dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos. ¿Okay? Hacer perfectos a los que se acercan. ¿Quiénes se acercan? Se acercan a el sacerdocio, aquellos que lo practican, aquellas personas que traen sus sacrificios para que sus pecados les sean perdonados, que traen sus animales para ser sacrificados. Entonces, todos aquellos que se acercan, estas cosas, dice, no pueden hacer perfecto a las personas. Es interesante, esa palabra perfectos es una palabra de que muchas personas les gustaría no decirlo o no estudiarla o no predicarla, porque dice, porque uno ve la palabra perfecto tan lejano y tan lejos de imposible de poder vivirlo, entonces prefieren no tocar ese tema. Pero la palabra nos habla bien claro de que esas cosas, que la ley y lo que se practicaba en aquel tiempo no tienen el poder para hacer a nadie perfecto. Pero luego el Señor nos da a entender de que las cosas venideras, las buenas cosas, los bienes venideros, entonces nos da a entender que sí puede. Entonces lo vamos a ver más luego, cuáles son estos bienes venideros. Entonces, nuevamente, en el versículo 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. ¿Qué es lo que está hablando? Dice, si estos sacrificios, si es que esta sangre de estos animales en el tiempo de Israel que hacían los sacrificios, si tuviera poder para ser perfectos, entonces, diría, cesarían de ofrecerse, ya no se ofrecerían, ya no se haría más sacrificio. Pues los que tributan este culto, pues aquellas personas que llegan a hacerlo, los sacerdotes y todas las personas que vienen trayendo sus animales para hacer sacrificios, dice, serían limpios una vez, entonces ya no tendrían ya más conciencia de pecado. Ya no tendrían conciencia de pecado. Interesante lenguaje que la Reina Valera esto. Hay otras traducciones que dicen que ya no tendrían culpa de pecado. Entonces, pero ¿qué en realidad, qué es lo que es vivir con una conciencia de pecado? Entonces yo he escrito esto en mi estudio de la palabra, he escrito esto. ¿Qué es lo que es vivir con una conciencia de pecado? Dice, vivir con una conciencia de pecado es vivir tratando de agradar a Dios por medio de nuestras obras y nos sentimos indignos de Él si fallamos. O sea, es tratando de tener siempre conciencia si estoy realmente andando de acuerdo a los mandamientos. O sea, siempre tengo conciencia de no caer en pecado, porque si no voy a estar desagradando a Dios y Dios no va a estar contento conmigo, entonces yo voy a ser indigno. Entonces sigo diciendo, siempre nos preguntamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. O tal vez estoy cometiendo algún pecado o soy desobediente y me siento pecador y estoy ofendiendo a Dios y vivo en temor, culpa o condenación. O sea, vivir con una conciencia de pecado es vivir consciente de que si es que estoy caminando bien o no. Y si es que estoy agradando a Dios sí o no.
O que si es que he cometido un pecado, entonces me siento pecador y estoy ofendiendo a Dios. Entonces, la palabra de Dios, hay una canción que solíamos cantar que dice, lo que dice en Josué, lo que dice en el primer capítulo de Josué, esfuérzate y sé valiente. Esas palabras de esfuérzate y sé valiente son palabras buenas. En realidad, también nosotros podemos optarla y podemos utilizarlo, podemos tomarla, apropiarnos de ello. Pero este tema de esfuérzase y sé valiente era bien importante para el pueblo de Israel, porque en el tiempo del pueblo de Israel, ellos no tenían lo que nosotros tenemos ahora al otro lado de la cruz. Ellos realmente tenían que esforzarse porque ellos tenían que caminar basado en su obediencia a Dios. Entonces ellos siempre vivían conscientes de caminar de acuerdo a la ley, de acuerdo a los mandamientos, porque si ellos no obedecían los mandamientos, entonces ellos estaban bajo el temor de recibir maldición, porque es la naturaleza del pacto antiguo. Porque es un pacto condicional. Si ellos obedecen la ley, entonces Dios lo bendice. Pero si ellos desobedecen la ley, entonces ellos van a ser maldecidos y van a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Entonces todo el tiempo ellos vivían con esta conciencia de pecado, si realmente están caminando bien. ¿Se dan cuenta? Siempre tratando de agradar a Dios y siempre preguntándose a sí mismo, ¿realmente estoy caminando bien o no? Tratando de agradar a Dios. Y le voy a decir, esto hay muchos hermanos en Cristo el día de hoy que tal vez están caminando de acuerdo a esto. Y podemos decir desde que todo me incluyo yo ahí también, de que esta era mi forma de pensar. Y es muy posible de que usted también ha pasado por esa experiencia de que cuando usted está creciendo, conociendo más de la palabra de Dios, cuando vino por primera vez a Cristo, eso ha sido su forma de caminar, de que sin darse cuenta usted estaba tal vez bajo ese pacto antiguo, pacto mosaico, de que si usted era obediente, entonces Dios lo bendecía. Pero si usted no era obediente, entonces usted tenía el temor de que algo le iba a ir mal. Entonces uno vive con esa conciencia. Y esa conciencia es la conciencia que tenía el pueblo de Israel cuando ellos vivían bajo esa ley. Y acordemos de que esa ley era entre Dios e Israel. Y acuérdense de que esa ley terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es el fin de la ley. O sea, a partir del año 70, esa ley ha dejado de existir hasta el día de hoy. Esa ley no ha sido reinstituida. No, esa ley ha terminado. Ese es el fin de la ley. Lo que reina ahora en este momento es el nuevo pacto, que estamos bajo un nuevo pacto en Cristo Jesús. No es el tema de hoy día de hablar de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que es ahora vivir con una conciencia libre de pecado? Okay. Hemos visto qué es lo que es vivir con una conciencia de pecado, pero ¿qué es lo que es vivir una conciencia libre de pecado? Entonces esto es lo que yo he escrito. Vivir con una conciencia libre de pecado es vivir de acuerdo a mi identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? La palabra del Señor dice que somos santos. Soy santo, sin mancha, y no estoy buscando agradar a Dios por medio de mis obras. Él ya está agradado conmigo porque Él me ve por medio de la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en mí. Y yo vivo agradando a Dios sin tratar de agradarlo o esforzarme, porque es una expresión natural
de mi naturaleza quien realmente yo soy, quien realmente nosotros somos como hijos de Dios. Y esto es importante de que usted lo tenga presente, porque al yo reconocer esto de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo me ha limpiado de toda conciencia de pecado, nosotros podemos, como hijos de Dios, podemos caminar y vivir libre de esta conciencia de pecado. ¿Cómo? Porque no estamos pensando si estamos realmente agradando a Dios o no. Porque cuando lo llegamos a conocer y llegamos a entender nuestra identidad, llegamos a entender lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nuestras vidas, sabiendo de que ahora por medio de Él, en la cruz del Calvario, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, hemos nacido de nuevo en una nueva creación. Entonces entendemos nuestra identidad en Cristo, quiénes somos. Entonces, y esto, el conocer esta revelación de mi identidad en Cristo, me lleva a caminar en una vida que a Dios le va a agradar. Y esto sin tratar de esforzarme yo de agradarle a Él, porque Él ya me ve a través de su Hijo, de la obra que Él ha hecho. Y esto, el amor de Dios, es por eso que en Romanos, en el capítulo 2 nos habla de que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. No es el temor, no es el miedo a Dios, sino es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Entonces podemos caminar, vemos qué tan grande amor tiene Dios con nosotros y vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de que ahora por medio de su obra redentora, que es su misericordia, su gracia en nosotros, entonces ahora somos nuevas criaturas en Cristo y Él nos ve a través de su Hijo, nos ve santos, irreprensibles, sin mancha. Entonces cuando reconocemos y vemos esto y nos apropiamos por medio de la fe, porque todo esto es fe, mis hermanos, entonces yo puedo vivir con una conciencia libre de pecado, libre de que si realmente estoy agradando a Dios o no, porque tengo una comunión íntima con Él. Conozco el corazón de Dios porque puedo conocerlo, porque puedo verlo y porque me ha revelado en su palabra acerca de lo que Él, cómo Él me ha amado y lo que Él ha hecho para que yo pueda ahora ser renacido en una nueva creación, en una nueva criatura. Entonces esta mente, esta conciencia que yo tenía antes que venga a Cristo, ha sido removida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, por medio de la fe, yo puedo vivir con una conciencia libre de pecado. O sea, nunca estoy pensando si realmente voy a caer o no, o voy a caer en pecado o no. ¿Por qué? Porque tengo esta comunión con el Padre, tengo esta comunión con el Espíritu Santo, tengo esta comunión con nuestro Señor Jesucristo. Conozco su corazón y Él conoce mi vida. Entonces yo soy transparente a Él no le podemos esconder nada. Entonces podemos vivir con esta conciencia libre de pecado y no estamos tratando de agradar y no estamos esforzándonos para agradarle. Mire, también podemos seguir leyendo en el mismo libro de Hebreos, empezando en el capítulo 9. Déjeme leer desde el versículo 1 en adelante rápido para que podamos entender el contexto. Dice la palabra del Señor: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro y la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar
en detalle. Versículo 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Hablando nuevamente acerca de estos sacrificios que hacían en el antiguo pacto. Todas esas cosas tenían que ocurrir, dice, hasta que venga la reforma de las cosas. ¿Cuándo va a ser la reforma de las cosas? Es cuando viene nuestro Señor Jesucristo a reformar toda esa ley, todo ese pacto tiene que ser reformado. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, estoy hablando de los utensilios y de las cosas que estaban en el tabernáculo, y se santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que es? Reiteramos nuevamente aquí, ¿qué es lo que es una conciencia de pecado? Es tratar de agradar a Dios por medio de obras muertas. Entonces, eso viene ahora con nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Somos limpiados. Entonces, cuando el Señor dice de que la sangre de los machos cabríos no puede hacer perfectos a nadie, pero sí la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos al capítulo 10, en el versículo, usted puede leer como ya empezamos a leer desde el versículo 1 del 10, pero vamos a leer el versículo 12 en este momento. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda de su sangre hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, de acuerdo a este capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 14, donde nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, nosotros hemos sido santificados. Todo aquel que está en Cristo Jesús, todos, que no crean que esto lo estoy utilizando para mí solo, es todos aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que tal vez no tienen el conocimiento de lo que significa esto, o no saben de esto, ellos también han sido santificados, y por ser santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, con esa sola ofrenda, dice que el Señor nos ve perfectos a través del sacrificio de su Hijo, a través de su sangre. Entonces, el caminar con una conciencia libre de pecado, en una conciencia que no estoy tratando yo de
agradar a Dios por medio de mis obras, tratando de ver si es que realmente estoy en pecado o no en pecado, no estoy consciente de eso, estoy caminando en mi identidad de acuerdo a quien yo soy en Cristo. Entonces estoy caminando con esta conciencia libre de pecado, y esto es lo que el autor de Hebreos dice, de que nos ve perfectos. Dice que por una ofrenda nos hizo perfectos por medio de esa ofrenda a todos los santificados. Y nosotros, cada uno de nosotros, usted que me escucha, hermano, hermana, si está en Cristo, usted ha sido santificado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, con esa ofrenda, el Señor a usted lo ha perfeccionado y usted... Dios le ve perfecto a usted por medio de ese sacrificio, de esa ofrenda. Nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Entonces, ¿qué es caminar con una conciencia libre de pecado? Es no caminar por medio de obras muertas, tratando de hacer obras muertas para agradar a Dios. O sea, caminar con una conciencia libre de pecado es caminar en mi identidad, sabiendo quién soy yo en Cristo. No estoy pensando en pecado, no estoy pensando que voy a caer, no estoy pensando si estoy agradando a Dios. No, estoy caminando en mi identidad. El Señor dice que me ha visto, me ha santificado. Si el Señor me dice que soy santo, Señor, gracias, porque eso es como yo me veo. Si he sido santificado, si soy sin mancha e irreprensible, le digo gracias al Señor, porque eso es lo que nos dice en el libro de Colosenses, y con esto quiero terminar. Colosenses en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 21 al 22, dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Muerte en dónde? En la cruz del Calvario. Por medio de su muerte, escuchen, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La situación es de que muchos hermanos en Cristo no pueden ver esto a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y por lo tanto, si no nos vemos como Él nos ve, nos es difícil caminar con una conciencia libre de pecado. Siempre nos vemos a través de nuestras obras, a través de lo que hemos hecho, a través de las transgresiones, de los pecados que hemos cometido. Entonces nos vemos a través de eso. Entonces estamos caminando con una conciencia de pecado y no nos vemos como Dios nos ve, santificados. Entonces, cuando empezamos a caminar con esa conciencia libre de pecado, así como Él nos ve, ese va a ser el resultado de nuestro caminar. Y la única forma que vamos a triunfar en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar y caminar en santidad, es que tengamos claro acerca de esta conciencia que tenemos ahora, una conciencia libre de pecado, que caminamos de acuerdo a nuestra identidad y que caminamos de acuerdo como Él nos ve. Y esa es mi motivación y ese es mi agradecimiento y la gracia del poder de Dios sobre mi vida para poder yo caminar en esa libertad de ahora vivir con una conciencia libre de pecado. Y le digo, gracias Señor por tu obra en mi vida. Y lo creemos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque es su gracia y su misericordia que nos ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos caminar de esa forma. Y todo eso, mis hermanos, por medio de la cruz del Calvario. El Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Para eso fue su crucifixión. Pero no solo para eso. Hay otras cosas más que el Señor hizo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos gozar de esta nueva vida en Cristo ahora.
Oremos. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo. Señor, yo oro en este momento de que tú, Señor, reveles esta verdad de tu palabra en cada corazón que escucha, Señor, en este momento. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas una obra de un milagro en el corazón de cada hermano, de cada hermana que escuche esta palabra, Señor, para que ellos puedan verse así como tú nos ves a través de esta obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. Gracias, mi Señor, por tu preciosa obra redentora. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, porque tú demostraste tu amor por cada uno de nosotros al ir a la cruz. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.